Hola, mi nombre es Vania y hoy haremos una breve explicación del manga como producto comunicativo. Me explico. El manga es la palabra japonesa para designar las historietas en general. Fuera de Japón, se utiliza para referirse a las historias de origen japonés. En cierto sentido, se parece al cómic estadounidense, salvo con la diferencia de que el manga por lo general siempre se imprime en blanco y negro, salvo con la excepción de que pues las portadas y en ocasiones algunas de sus páginas iniciales van a color, como por ejemplo, bueno, esto es parte de la contraportada, pero está a color. El manga es un producto comunicativo porque genera interés y debate en los medios de comunicación y redes sociales, genera una audiencia, aborda un tema relevante que depende mucho del género de la historia. Por ejemplo, los shonen, que son estos, suelen tener enfoque en acción, aventuras y superación, y dan una reflexión a la audiencia. Como ejemplo de ello, podemos ver cómo la venta de mangas ha abarcado desde librerías, tiendas propias, hasta por encargos en línea, así como grupos de fans, páginas web y videojuegos basados en alguno de los mangas, hasta películas y series con personajes reales. Así que lo estaremos analizando en parte desde el modelo de los efectos limitados de los medios de comunicación de masas. Este modelo toma en consideración la influencia del entorno social, así como los efectos. Para explicar mejor esto, debo citar a Álvarez Galvez Javier, 2012, página 4, que a su vez cita a D. Adamon, García Beudox y Freidenberg, 2007, página 42. Los medios masivos alcanzan a individuos que tienen actitudes, prejuicios, creencias y predisposiciones anteriores hacia las proposiciones y objetos tratados en los mensajes que influirán en la decodificación que las personas hagan de esas comunicaciones que reciben con posteridad. Por ejemplo, el manga alcanza en su mayoría a nivel global a los amantes de la cultura japonesa, pero sobre todo a los que les gustan las historietas. Entre los prejuicios más arraigados, los lectores de este género son por lo general personas que aman tanto como las buenas historias como la ilustración, aunque esta última depende casi siempre de qué tan buena es la historia, pues en algunas ocasiones, aunque el dibujo no es de tanta calidad, las historias gustan tanto que los lectores siguen consumiéndola. De hecho, el manga es un medio para comunicar ideas, emociones, experiencias, y de acuerdo a cómo es narrada la historia o su punto de vista, la decodificación varía mucho. Un caso para ejemplificar esto es el manga de One Piece, de Eiichiro Oda, porque en su narración podemos decir que está basado desde el punto de vista de los villanos, que son los piratas. Sin embargo, el lector ve a los piratas como héroes que buscan la libertad mientras que tienen diversas aventuras. Por otra parte, los marines casi siempre son vistos o pasan por villanos, al ser una autoridad estricta que quiere matar o encerrar a los protagonistas, pero a su vez hay puntos donde siente simpatía por los distintos villanos cuando llega el momento de contar su historia. Y esto se da porque el autor da una disposición para que el lector codifique qué es lo que sucede con estos personajes y lo logra mediante la historia que está contando y cómo los personajes se desenvuelven en ella. También lo logra por medio de imágenes que dan un diseño visual único para cada autor. Por ejemplo, este de Blue Exorcist podemos ver en su ilustración que su estilo sí evoca un poco más como a la cultura japonesa por el tipo de colores que es un poco más tradicionalista, mientras que por su parte, esta otra historia, a pesar de que también es japonesa, evoca un poco más la sensación de los cómics estadounidenses por sus colores más vívidos. Entonces, si pongo los dos en un contraste, pues sí podemos ver que varía mucho el estilo de un autor y otro. Otra cosa es el texto que podemos ver por medio de los diálogos, los efectos de sonido y el tipo de narración que ocupa. Por ejemplo, bueno, aquí podemos ver sus diálogos que hacen hincapié en ciertas partes o sus burbujitas nada más. También ocupa simbolismos que es propio de cada manga. Por ejemplo, en este de My Hero Academia ocupan mucho la frase plus ultra cuando quieren decir que tienes que superar tus límites e ir más allá o nunca rendirse. También tenemos en el manga esta cultura, porque cada manga puede ser un mundo diferente, dado que hay desde los que parecen mundo real como hasta los que están situados en otras épocas o contextos. Por ejemplo, pues como ya había dicho, My Hero Academia se basa en una sociedad donde todos tienen superpoderes y el reto consiste en tener una vida normal, ya que solo los superhéroes tienen permiso de usar sus habilidades. Hay emociones porque conforme consumes la historia, el lector no puede evitar tomar una postura interactividad que se genera con el lector. Por ejemplo, en el manga de Death Note, muchos se dividieron por que apoyaban la idea de Kira de hacer justicia matando a los criminales, mientras que otros tomaban el favor de L al decir que todos deben ser sometidos a la justicia para decidir su castigo. Otra cosa muy importante es que los mangas van cargados de declaraciones y su significado, o lo que genera a los lectores, en ocasiones influye en la historia que cuenta el manga. Aquí, citando a la autor B, 1998, página 12, por declaración entendemos a cualquier cosa que es lanzada, enviada o delegada por un enunciador. El significado de la declaración puede de esta manera variar a lo largo del camino que sigue y lo hace en función a la carga impuesta por el enunciador. Me explico. El manga tiene una ideología que es la declaración que el mangaka da a sus lectores. Por ejemplo, en My Hero Academia la declaración en un principio es: esta es la historia de cómo me convertí en el mejor héroe, donde se entiende que el protagonista es el héroe. Sin embargo, a lo largo de la historia y conforme va llegando a su fin, la declaración se modificó a: esta es la historia de cómo todos nos convertimos en héroes. También podemos decir que su significado varió no solo por la carga que le da el enunciador, sino también por cómo lo toman los lectores y su interacción con la obra. Una interacción de humano, no humano, humano. El humano es el lector y el no humano es el manga en sí. El lector lee el manga y en este caso determina que no es la historia de un solo héroe, sino que hay una ayuda constante y colectiva y empieza a dar su opinión por internet, haciendo que el autor cambie su declaración y la ideología final sea: todos podemos ser héroes. Otra de las razones por la que el manga es un producto comunicativo es debido a que el elemento cargado o ideología que maneja por medio de sus personajes siempre es fácil de entender para el espectador, debido a que, y cito a Ormachea A 2018, página 13, son personajes en los que verse reflejados por su doble vida, en la que, al quitarse el antifaz, son personas sencillas, con problemas y soluciones similares a las que cualquiera puede vivir. No me refiero solo en el caso de los mangas con superhéroes, sino que el manga lo que busca al contar sus historias es que sus lectores siempre se sientan identificados con los personajes. Así sea solo una cosa
para poder crear que hay similitudes. Son las similitudes que se desarrollan en los mangas lo que logra que algunos de estos trabajos puedan adaptarse al anime, novela ligera, videojuegos, películas animadas y con personajes reales, demostrando su capacidad de trascender fronteras y llegar a diferentes audiencias. En conclusión, me gustaría decir que la razón por la que el manga entra en el método de efectos limitados se debe en gran parte a que es un producto comunicativo que la gente que lo consume lo hace porque quiere o llega a él y le genera interés, le causa polémica e influye en su vida diaria. Sin embargo, esta influencia en su vida diaria también modifica la perspectiva del autor al ver que su trabajo está creando un cambio. Como último ejemplo, para ilustrar lo dicho, el manga Haikyuu, que trata del deporte del voleibol, sigue la historia de Hinata, un chico bajito para jugar voleibol que quiere jugar al igual que su ídolo, el pequeño gigante, y la historia avanza hasta que lo vemos convertido en un jugador profesional que incluso va a las Olimpiadas. En la vida real, el jugador de voleibol japonés Nishida fue comparado con dicho personaje porque ambos saltan muy alto. Y otro caso fue que en los Juegos Olímpicos de este año, en los juegos del partido donde casi siempre estaba Japón, por ejemplo en el de Japón-Argentina o Japón-Venezuela, los organizadores no dudaron en poner la banda sonora del anime en ambas ocasiones. También, de hecho, el presidente de la Federación Aragonesa de Voleibol, David Lechón, mencionó que el porcentaje de chicos que practicaban este deporte aumentó entre el 15 y el 22% después de la influencia de la serie. Con serie se refieren al anime. El anime es como la parte animada del manga. A su vez, los mangas que se enfocan en deportes aumentaron, así como desarrollaron la misma tendencia a narrar los sucesos de forma similar, porque los mangakas notaron que de esta forma sus obras tenían un mayor impacto en la gente. Por ello, podemos decir que para los lectores del manga, tanto este influye en ellos como ellos en el manga, y crean una nueva corriente que cambia a la sociedad, promoviendo tanto culturas como ideologías, y a su vez estas se someten a un cambio dependiendo de cómo se está moviendo la sociedad o qué es lo que la impulsa. Y eso es todo, muchas gracias.